Relatos Paranormales Oficial. Eran en esos tiempos en los que yo era quien más compañía hacía a mi madre. Bernardo y Damián, mis hermanos mayores, ya cursaban la universidad y a la vez trabajaban. Y como yo aún seguía en el colegio secundario, era el que estaba más tiempo en casa. Esa tarde acordé con ella encontrarme en el centro de la ciudad al salir de la escuela. Quería comprar algunos suministros para la casa y necesitaba que yo la ayudara con las bolsas de mercadería. No vivíamos lejos del lugar, así que regresamos a casa caminando. Me sentí culpable por lo que pasó esa vez, pues creo que tendría que haberme dado cuenta que algo le estaba pasando en esos momentos. Lo cierto es que, en tanto veníamos platicando a gusto, de la nada ella guardó silencio, para luego caer desvanecida al piso. Lo primero que hice fue intentar llamar a una ambulancia para que la asistieran, pero apenas se percató de lo que estaba por hacer, ella me pidió que no lo hiciera, que simplemente la ayudara a levantarse y que la llevara a casa. Le reproché sin dudarlo, y a pesar de su negativa por recibir ayuda, marqué al número de emergencias para así pedir ayuda de igual manera, siendo en ese justo momento en el que ella me pronunció aquello que me dejó paralizado, logrando así que finalmente la obedeciera. Hijo, por favor no llames a nadie. Tan solo llévame a casa, tú sabes lo que me pasa, tú y yo lo sabemos, solo ambos lo sabemos. Mi nombre es Alejandro Mancera Rodríguez, soy de México, de un estado llamado Guanajuato. Tenía unos 16 años de edad en ese entonces, y tenía poco tiempo de que, tanto para mi madre como para nosotros, había comenzado nuestra más temible pesadilla. Mamá, ¿pero por qué no me dejaste pedir ayuda? Te caíste al suelo sin fuerzas. Es obvio que algo malo te pasó. Tranquilo, hijo, ya me siento mejor. Tan solo fue una torpeza de mi parte. No me fijé bien y me tropecé. Por favor, mamá, no me digas eso. Ya no soy un niño de 5 años de edad. Cuando regresen mis hermanos, les contaré lo sucedido. Y ahí vas a ver que ellos te van a regañar, lo mismo que yo lo estoy haciendo ahora. Su cara tenía esa tonalidad pálida, así tal cual venía adoptando en las últimas semanas, y aunque esa fue la primera vez que sufrió un episodio así, para mí fue suficiente como para ya dejar de obedecer e ignorar que algo serio pasaba. No obstante, y así como siempre lo hacía, me volvió a repetir esa frase que no hacía otra cosa que llenarme de temor y a la vez de tristeza. Ya sabes por qué me caí, solo ambos lo sabemos. A partir de esa tarde, para mí los días se volvieron lerdos y sombríos. Apenas salía del colegio, me venía rápidamente a casa, sabiendo que ella quedaba sola. Casi siempre la encontraba haciendo lo mismo, sentada en su silla favorita, mientras saboreaba una taza de té, ese que tanto amaba beber. Semanas después, siendo un día domingo, su cuerpo ya no pudo contener las dolencias por las que ella estaba atravesando. Yo recién me levantaba de la cama cuando escuché a Damián llamándonos desde la cocina. Al ser el primero de nosotros a levantarse, encontré a mamá inconsciente sobre el suelo. De su nariz salía líquido hemático y una vez más su piel estaba pálida, como en cada ocasión que padecía esos eventos. Pero Alejandro, ¿te volviste loco o acaso eres tonto? ¿Cómo que Ama ya tuvo esa clase de desmayos y no nos dijiste nada? Tú eres el que más tiempo está aquí. Se supone que nos debes decir lo que pasa en la casa. Eres un irresponsable. Por más que ya te lo hubiera prohibido, nos tendrías que haber avisado. ¿Qué confianza te podemos tener ahora? Prepárate, porque cuando le cuente esto a Damián, él no dejará que las cosas queden así, ya lo conoces. Él es el mayor de nosotros. Prácticamente ocupó el lugar de nuestro padre, y ni creas que te voy a defender como lo hago siempre. Esto no te lo puedo dejar pasar, no lo haré. El reproche de Bernardo era lo que esperaba, y él tenía razón. Damián se enojaría muchísimo conmigo, al saber que le estuvo ocultando los problemas de salud que mi madre venía padeciendo, pero nada más podía hacer al respecto. Él había llevado a mamá al hospital, y es ahí, a donde nosotros nos dirigíamos. El regaño de mi hermano mayor fue brutal, tan así que pensé que hasta me golpearía,
más aún cuando los médicos le dijeron que mamá se encontraba muy mal y debían hacerle estudios. Por suerte, ella regresó a casa a los 3 días, pero de ahí en más, su salud no hizo otra cosa que empeorar, comenzando así a destrozar nuestras vidas. Una noche, mientras mis hermanos aún no habían llegado cada quien de sus trabajos, yo me puse a preparar la cena, en tanto mi madre me acompañaba sentada en su silla. Generalmente hablábamos de todo. Para mí ella era más que una madre, también era como mi hermana, como mi mejor amiga. No obstante, un silencio que surgió de su parte, luego de haberle hecho una pregunta que no respondió, me hizo reaccionar pensando que le pasaba algo. Volteé rápidamente, pero no se había desmayado ni nada de eso. Ahora le estaba pasando algo mucho más grave. Tenía sus ojos empapados, lágrimas caían por sus pómulos mojando su piel, esa que ahora no tan solo ya no perdía la palidez, sino que ahora también estaba rugosa, frágil, deteriorada. Era como si el tiempo le hubiera caído de repente, dejándola con el aspecto de una mujer mucho mayor. No recordaba la última vez que yo había llorado en sus brazos, pero en ese instante me sentí como un niño otra vez. Dejé lo que estaba haciendo y me abalancé para arrodillarme junto a ella y romper en un llanto desenfrenado, tal cual solía hacerlo. Ya, hijo, no llores, por favor, porque me parte el alma verte llorar y no merezco tus lágrimas. Fui una mala mujer, una mala madre, una mala esposa, y sabes una cosa, tarde o temprano, la vida te devuelve el mal que haces. Te pido perdón por todo. No, mamá, no digas eso. Tú no tienes la culpa de nada. Todos cometemos errores, pero eres la madre más perfecta que alguien pueda tener. Sí, fui una mala persona. Tú lo sabes muy bien. Si tan solo tu padre estuviera aquí, sin tan solo él. No menciones a papá. Ni siquiera pronuncies el nombre de ese desgraciado. Él tiene la culpa de todo. Él te dejó, mamá. Nos abandonó a todos. A ti, a mí, a Damián, a Bernardo. Él se fue, mamá. Nos abandonó por ir detrás de esa mujer y no regresó jamás. Él se olvidó de nosotros. No le importó todo el amor que le dimos. El desgraciado se marchó sin ni siquiera voltear a mirarnos por última vez. Él tiene la culpa, no tú. Mi pequeño, por favor, no le guardes rencor. Yo nunca les enseñé a odiar, mucho menos a ti. Es por eso que solo te lo confesé a ti. Tú eres el más tierno de tus hermanos, el más comprensible, el más bueno, el más empático. Por favor, no lo hagas. El mal que cargo conmigo me está consumiendo la vida. Dentro de poco ya no me tendrán, y me partiría el corazón marcharme sabiendo que el tuyo y el de tus hermanos quede rencor y odio hacia su padre. Él no se merece tu perdón, mamá, ni el tuyo ni el nuestro, y cuando Bernardo y Damián lo sepan, lo odiarán tanto como yo. Alejandro, por favor, no les digas nada, hasta que yo ya no esté en este mundo. Ese es nuestro secreto, y si ellos reaccionan así, prefiero irme sin verlos sintiendo ese odio. Vamos, seca tus lágrimas, debes ser fuerte. Mi destino ya está marcado. Sabes cómo terminará todo. Solo ambos lo sabemos. Esa noche fue una cruel tortura para mí. Cuando mis hermanos llegaron, no pudieron ignorar que mamá y yo habíamos estado llorando. Fue ella quien les mintió, diciéndoles que simplemente estábamos dialogando cosas sin sentido y que las emociones nos ganaron. Meses después, tuvimos que llevar a mamá al hospital de nuevo, pero en esta ocasión estuvo internada por más de 40 días. Los médicos hicieron de todo, pero nada servía, nada daba resultados buenos. Su salud empeoraba día a día, y con eso su cuerpo se iba marchitando como una flor, motivo por el cual ella decidió finalmente abandonar el hospital. A los pocos días de haber regresado a casa, su deterioro se hizo más notable. Su cabello comenzó a caerse por sí solo, aquel que ella amaba tanto cuidar y peinarlo. Su peso fue bajando al mismo ritmo de las llagas que comenzaron a aparecer en algunas partes de su cuerpo, en tanto nosotros sentíamos que la vida se nos apagaba junto a la de ella. Llegó un momento en el que teníamos que alimentarla solo con comidas blandas.
ya que cada vez que mordía algo sólido, sus dientes se le caían como frágiles pétalos de rosas resecas, empujadas por el viento. La situación nos llevó a un océano de desesperación y sufrimiento, cuando todo lo que digería lo devolvía, y por consiguiente su cuerpo perdía el poco peso que tenía. Tengo una compañera en la universidad, a quien le conté lo que le pasa a mamá, y ¿saben qué me dijo? Que de seguro le están haciendo brujería, que todos los síntomas que tiene coinciden con eso. Dijo una noche Bernardo, mientras estábamos solo los tres en la cocina. ¿Brujería, mamá? ¿Pero quién carajo quería hacerle algo así? Mamá jamás hizo mal a nadie. Ella es querida por todos, pero claro, a excepción del bastardo de nuestro padre, reprochó Damián. Te juro que pensé en ese sinvergüenza. De seguro él tiene algo que ver, o quizás pudo ser esa desgraciada que tiene como mujer ahora. Solo ellos pueden odiar a mamá como para hacerle daño, agregó Bernardo. ¿Y tú, Alejandro? ¿No vas a decir nada? ¿No vas a opinar? ¿O acaso sigues ocultándonos cosas, chamaco cobarde?, me dijo Damián, mirándome seriamente. Bernardo lo interrumpió, pidiéndole que me dejara en paz, que ya bastante teníamos con el sufrimiento padecido a causa de la enfermedad de nuestra madre, y que ahora teníamos que estar más unidos que nunca. Sin embargo, en esa ocasión yo no quise callarme, por lo que, y en tanto mis ojos empezaban a humedecer, me dirigí a los dos con total convicción. Ya basta. Mamá está en su habitación. No sabemos si aún está dormida. Puede escucharnos. Su vida se está consumiendo. Ella se va a ir. Hagamos que el tiempo que le queda sea el mejor para ella. Guardo en mi mente aquel abrazo en el que nos fundimos los tres, llorando como quienes asumen un final inminente, como quienes saben perfectamente que las cosas no mejorarán. Aún así, ellos persistieron en las sospechas hacia mi padre, por lo que acordaron en ir a buscarlo, y de paso para que sepa lo que a nuestra madre le estaba ocurriendo. De por sí, los tres le guardábamos rencor por habernos abandonado y destruir nuestra familia. Imagínense entonces cuánto más lo odiamos cuando el maldito ni siquiera quiso venir a verla, argumentando que no quería saber nada más de ella. Fue una noche de primavera cuando sucedió. Para ese entonces, mamá ya había sido hospitalizada en varias ocasiones más, pero como los estudios eran siempre los mismos, ya nos pedía que la trajéramos de regreso a casa, utilizando esas palabras que nos partía el alma en pedazos. Entre lágrimas nos decía que ya le faltaba poco para descansar de su sufrimiento, y lo que más deseaba era dar su último suspiro en casa, rodeado de nosotros tres. Eran las 10 de la noche cuando ella perdió el conocimiento. Junto a Bernardo y Damián, estábamos sentados alrededor de su cama, contemplando cómo los latidos de su corazón se hacían cada vez más lentos. Su cuerpo estaba flaco, su cabeza estaba calva, y cada detalle de vigor que solíamos admirar tanto de ella se habían convertido en un débil respirar. Sus llagas emanaban un olor nauseabundo, propio del mal que estaba acabando con su existencia, y a pesar de que su rostro estaba básicamente cadavérico, a nosotros nos daba la sensación de que brillaba como nunca. Creímos que ya no despertaría, sin embargo, volvió a abrir sus ojos pasada la medianoche, y fijándolos en cada uno de nosotros, usó su último aliento para que, con su tenue voz, darnos la enseñanza más valiosa que recuerdo de ella. Mis pequeños, cuánto los amo, y es por eso que les pido perdón por todo. Jamás pensé que esto terminaría así. No saben cuánto me arrepiento por lo que hice, y les juro que, si pudiera volver el tiempo atrás, no habría sido tan egoísta como lo fui. Los amo tanto, tanto que me destrozaría el alma marcharme sabiendo que hay odio en sus corazones. Por eso les pido que jamás guarden rencores, que perdonen a su padre, y sobre todas las cosas, que me perdonen a mí, por favor. Les prometo que yo los cuidaré desde el más allá, pero quiero que aquí cuiden de su hermano menor, y les ruego por lo que más quieran, no se enojen con él para nada. Él y yo lo sabemos, solo ambos lo sabemos.
Mamá cerró sus ojos para siempre, empapados en lágrimas, pero con una sonrisa en sus labios, como quien siente alivio al saber que su tormento llegó a su fin. Nosotros nos quedamos casi una hora más a su lado, llorando amargamente, hasta que nos devastamos con tan desmesurado dolor. Aunque mis hermanos me preguntaron a qué se refería nuestra madre al haber dicho esas últimas palabras con respecto a mí, yo jamás se los conté. Y hoy, teniendo ya 57 años de edad, y estando Bernardo y Damián junto a mi madre y en el más allá, apenas tomo valor para contarlo. Mis hermanos tenían razón al pensar que mamá falleció producto de un trabajo de brujería, como así también sus sospechas fueron acertadas. Fue la nueva esposa de mi padre quien se lo mandó a hacer, la amante por la que nos abandonó. Sin embargo, las cosas no son tan así, como seguramente lo están pensando ahora. Fue mamá quien inició todo. Ese fue el error por el que tanto se arrepintió y por el que nos pidió perdón hasta su último momento de su vida. Y he aquí la explicación. Cuando nuestro padre nos abandonó, y cegada tal vez por el dolor de su traición, ella fue a visitar a una curandera para pedirle ayuda y así recuperarlo. Fue esa misma anciana quien le dijo que, en realidad, mi padre había sido víctima de un trabajo de amarre, hecho claramente por la amante. Lo que provocó el infierno fue cuando la curandera le propuso a mamá que le hiciera un trabajo para vengarse, a lo cual ella cometió el error de aceptar. Pero lo que no sabía era que la amante de mi padre se enteraría de eso y sin nada de piedad mandaría a hacer un contrahechizo, ocasionando así que todo el mal regresara a mi madre. El resto de la historia ya la saben. Mis hermanos se fueron de este mundo sin saber esto, pero es lo que mi madre quería. Esa fue su última voluntad. Y aunque hasta el día de hoy cargo con ese peso, me siento tranquilo, pues ese fue nuestro secreto, la prueba de unión de una madre con un hijo. Así que, cada vez que me ponía mal por esto, traía a mi mente esa frase que tantas veces me dijo, dándome a entender que quería que nada más y yo lo supiera, al decirme, tú y yo lo sabemos, solo ambos lo sabemos. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el video con sus amigos. Les dejo más videos por acá en pantalla para que los vean. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Les relató su amigo Antonio.